Bueno, este día vamos a estar estudiando el capítulo 4 de Gálatas. Checa si se escucha bien en YouTube. Vamos a estar hablando sobre la carta de los Gálatas, el capítulo 4 es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. ¿Se escucha perfecto? Ok, Gálatas capítulo 4, así que preparémonos hoy en este día porque no vamos a terminar todo el capítulo 4 de Gálatas, pero vamos a ver hasta dónde alcanzamos a llegar. Bueno, Gálatas capítulo 4, vamos a leer de corrido del verso 1 al verso 7. Y luego vamos a ir despacio analizando cada una de las expresiones que encontramos en Gálatas capítulo 4, del verso 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: pero digo, mientras el heredero es un niño pequeño, aunque es señor de todo, en nada difiere de un esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los rudimientos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Elohim, sois hijos, Elohim envió al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, que claman: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Elohim. Vamos a leer del verso 8 al 11 también. Pero entonces, ciertamente, no habiendo conocido a Elohim, servíamos como esclavos a los que por naturaleza no son dioses. Entonces, verso 9, pero ahora, conociendo a Elohim, y más bien habiendo sido conocidos por Elohim, como os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales otra vez queréis servir de nuevo como esclavos. Es una pregunta. ¿Estáis observando escrupulosamente días y meses y tiempos y años? Temo por vosotros que de algún modo haya trabajado en vano entre ustedes. Bueno, entonces lo que vamos a analizar aquí del capítulo 4, gracias, capítulo 4 del verso 1 en adelante, tiene que ver con lo que estudiamos la semana pasada, el capítulo 3. De hecho, las cartas de Pablo, ninguna tiene capítulos originalmente, sino que es una carta. Entonces, dice, en el verso 1 empieza hablando, pero digo, mientras el heredero es un niño pequeño, aunque es señor de todo, aunque es dueño de todo, o dueño de todas las cosas, en nada difiere a un esclavo. ¿Por qué no difiere en nada de un esclavo? Un niño, aunque es el heredero de todas las cosas, no difiere mucho de un esclavo porque no tiene voluntad propia todavía, sino que necesita de una guía,
de alguien, de un tutor, que es lo que miramos la semana pasada, que la Torá fue para nosotros un ayo, es decir, una guía, una directriz, un cuidador, y eso lo vamos a estar mirando un poquito más adelantito. Dice el verso 2, sino que está bajo tutores, es decir, está bajo cuidados especiales y administradores. ¿Quién? El hijo. Es un hijo, pero el papá decretó o dio un veredicto que no se le dé la herencia hasta que sea mayor de edad. Mientras eso suceda, el hijo es dueño de todo, pero no puede hacer absolutamente nada, sino que tiene que ser cuidado, dirigido, y sus decisiones tienen que ser custodiadas por los que lo están cuidando y lo están preparando para que obtenga la herencia. Entonces, sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el padre. Es decir, el padre fijó un plazo y ese plazo tiene que llevarse a cabo antes de que el hijo tome autoridad sobre lo que se le dio. Entonces, prácticamente el hijo, aunque es dueño de todo, no tiene diferencia entre un esclavo porque no puede tomar sus propias decisiones, sino que alguien más tiene que tomar las decisiones por él hasta que se llegue el tiempo de darle lo que es de él. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los rudimientos del mundo. ¿De qué es lo que éramos esclavos? De los rudimientos del mundo. Entonces, los rudimientos del mundo son cosas del mundo. Entonces, éramos esclavos de los rudimientos del mundo. Entonces, en este contexto, esclavos de los rudimientos del mundo tiene que ver con una esclavitud romana, porque los romanos eran los que esclavizaban. Entonces, hay una diferencia entre esclavos. Déjame ver si me da aquí. Bueno, hay 1, 2, 3, 4. Bueno, hay diferentes palabras griegas que se utilizan para la palabra esclavo. La palabra griega que está utilizando aquí es la palabra doulo, que esto significa esclavizar, hacer esclavo, someter a esclavitud. Someter a esclavitud. Entonces, esclavo y esclavitud. Aquí el punto sería esclavo y esclavitud. Todas estas palabras griegas, y voy a mencionar algunas palabras griegas, aproximadamente creo que son 5 palabras diferentes que se utilizan para hablar acerca de esclavitud. Todas estas palabras griegas, doulos, doule, doleuo, douleia, sundoulos, tienen que ver con la esclavitud. Entonces, la versión griega del BP los utiliza como uno de los significados para la traducción de la raíz hebrea abod, que eso se refiere a esclavo o siervo. Hay una diferencia entre un esclavo y un siervo. Dentro de la cultura antigua no había mucha diferencia dado a que se entendía en su propio contexto. En los tiempos en los cuales nos encontramos ahora, como que los traductores bíblicos cambian la palabra esclavo por la palabra siervo. Un esclavo en la mentalidad occidental en la cual nosotros vivimos es una persona que no tiene voluntad propia. Es una persona que vive bajo grilletes, bajo cadenas, bajo opresión y no tiene voluntad propia. Y eso a nosotros se nos quedó en la mente en los esclavos de América, de los tiempos que estamos. Entonces, por eso es que los traductores tratan de no poner la palabra esclavo porque tienen una mentalidad occidental y saben que los que van a leer
con una mentalidad occidental, entonces lo primero que van a mirar, esclavos, tienen las manos y los pies atados con grilletes, no pueden tomar decisiones. Cambian la palabra esclavo por siervo. ¿Quién es un siervo? Una persona que se somete voluntariamente a las decisiones de otra persona en cuestiones laborales. De hecho, todos nosotros tenemos un jefe a quien nosotros le rendimos cuentas laborales. Así tengamos nuestro propio negocio, entonces nosotros le rendimos cuentas laborales al Estado. Entonces, todos de cierta manera tenemos ese tipo de esclavitud o servidumbre a alguien. No podemos hacer lo que nos pegue en gana, porque después de que nosotros tomemos ciertas decisiones y no queramos someternos a las reglas del Estado, entonces el Estado viene, nos quita todo y nos mete presos. Aparte de una multa que nos dan. Entonces, de cierta manera, aunque una persona tenga su propio negocio, en realidad es siervo del Estado, porque tiene que rendirle cuentas al Estado. Aquí en Estados Unidos es así. Entonces no le rinden cuentas al Estado, al rato tiene una orden de arresto y una multa que no le alcanzan los días de vida para pagarla. Y no importa quién sea, entre más famoso y más billetudo sea, la multa es más jugosa. Entonces la palabra que se está utilizando en Gálatas es la palabra, dijimos, doble, que esa es la palabra hebrea, es abad, que eso significa esclavo o siervo. La relación entre los creyentes en Yeshua y el Mesías Yeshua es la de un esclavo hacia su amo. Es decir, que la relación de un creyente en el Mesías Yeshua es la relación entre un esclavo al amo. Es decir, entre un patrón, un jefe y su siervo, la persona que trabaja para él. Entonces, en todo lo que tiene que hacer, ahora, en nuestro caso, Yeshua es nuestro Señor en todo. Él es nuestro jefe en todo lo que nosotros opinemos, en todo lo que nosotros hagamos. Él es nuestro rey. Entonces, eso significa que Él es quien decide por nosotros. Nosotros no tenemos decisión propia. Nosotros le servimos por nuestra propia voluntad, nos hemos sometido a Él. Y nos hemos sometido nuestra voluntad a su voluntad. Porque sabemos que es un rey justo y no va a abusar de nosotros. Nosotros no nos debemos de esclavizar o hacernos a la idea, a la teoría de alguien que sabemos que no nos va a traer buenas consecuencias. Entonces la relación entre un creyente en el Mesías Yeshua y Yeshua es una relación entre un siervo y su jefe o su amo. Esta idea no se destaca en los versículos por cuanto el vocablo griego doulos, que significa esclavo, ha sido traducido como siervo o criado. Ahora, hay una diferencia entre un siervo y un criado. Un criado tampoco no tiene mucha voluntad, sino que un criado es una persona que está todo el tiempo a la voluntad de su jefe. Un empleado o un siervo no siempre es así, sino que tiene ciertas libertades. Entonces, según todos, déjame ver, sin embargo, doulos no es una declaración de esas. Según todos los diccionarios de la lengua griega, la palabra doulos describe exhaustivamente la condición y estado de un esclavo. Es decir, que la palabra griega doulos describe el estado de un esclavo de una manera exhaustiva, es decir, de una manera más profunda. Es lamentable desde todo punto de vista que la correcta traducción no haya llegado todavía al lector común
de la Escritura. Es decir, que la definición correcta no ha llegado a la mayoría de lectores de la Escritura, sino que se han tomado unas traducciones distintas a lo que realmente significa. Este es un comentario que está adherido a la Biblia textual en el programa de Logos. Lo pueden ir a buscar y corroborar esta información que les estoy dando ahora. Solamente está explicando la diferencia entre esclavos y amos. Debido a los testigos debido a los estigmas de la esclavitud en la sociedad occidental, los traductores han querido evitar cualquier asociación entre la enseñanza bíblica y la trata de esclavos del Imperio Británico y la era colonial americana. Es decir que debido a los contextos intelectuales es que los traductores de las Escrituras han querido desconectar las definiciones bíblicas con las definiciones británicas occidentales americanas. ¿Se recuerdan lo que les decía al principio, la diferencia que hay entre un esclavo oriental y un esclavo occidental? Son dos contextos totalmente diferentes. Los esclavos se conocen como siervos que se someten a un señor, sí, pero por su propia voluntad más bien. Entonces por eso es que se utiliza la palabra siervo y no se utiliza meramente la palabra esclavo, para tratar de diferenciar entre la esclavitud, la esclavitud occidental y la oriental. Según ellos, para el lector común, el vocablo esclavo no evoca las imágenes de la sociedad griega romana, más bien representa un sistema injusto de opresión, que eso tiene que ver con abusos, cadenas y prisiones. Que esa es la mentalidad occidental cuando nosotros hablamos de esclavitud. Y esto llega a su término según la ley parlamentaria en Inglaterra y por la guerra civil en los Estados Unidos. ¿Se recuerdan de la esclavitud que había aquí en Estados Unidos? Aquí en Estados Unidos había muchos esclavos hasta que llegó el momento donde hubo cierta legislación y hubo una liberación. Entonces, esa más que nada es la idea que nosotros tenemos cuando hablamos de esclavos. Por eso es que tenemos, no voy a decir razas, por eso es que tenemos a personas, aquí, especialmente aquí en los Estados Unidos, que caminan con los pantalones acá y no les gusta trabajar, porque tienen una mentalidad de esclavos liberándose. Nos acabamos de liberar, entonces ellos son los culpables, nosotros no tenemos por qué trabajar porque ya abusaron de nosotros. Esa es la mentalidad de muchas personas. Entonces, no voy a seguir más con este comentario que está muy bueno, que este comentario posiblemente lo vamos a agregar en el comentario que estamos haciendo del libro de Gálatas, para que podamos tener un poquito más de entendimiento. Regresamos entonces a Gálatas capítulo 4, verso 1 en adelante. Pero digo, mientras el heredero es un niño pequeño, aunque es señor de todo, en nada difiere de un esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos esclavizados bajo los rudimientos del mundo. Estábamos esclavizados bajo los rudimientos del mundo. Y aquí rudimientos es el griego histoigeino. Y esto tiene que ver... Perdón. Stoigeino es el vocablo griego que significa cualquier
primera cosa de otras que surgen en una serie o un todo compuesto. Denota un elemento, un primer principio. Entonces, este vocablo para rodimientos es una palabra griega que es la palabra stoigeia, que es un vocablo griego que significa cualquier primera cosa de otras que surgen en una serie o un todo compuesto. Es decir, que hay una serie de sucesiones, una serie de situaciones, de cosas, y la primera, esos son los rudimientos. Entonces, eso es lo que es el estos son los rudimientos del mundo, es decir, las primeras cosas que aparecen dentro de un sistema de gobierno o un sistema social. Esto es lo primero. Entonces, estábamos esclavizados bajo los rudimientos del mundo, es decir, lo primero que con lo primero que nosotros nos encontrábamos, de eso es de lo que éramos esclavos. Dice el verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿el cumplimiento de cuál tiempo? Sería la pregunta. El cumplimiento de salir de la esclavitud. ¿Se recuerdan que estábamos hablando detrás de cámaras? Estábamos hablando acerca de los tiempos cuando Israel fue tomado cautivo por Asiria y se fue esparcido por todas las columnas de la tierra. Bueno, Pedro, en su primera carta de Pedro, capítulo 1, dice: Pedro, apóstol de Yeshua el Mashiach, a los dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, los que eran esclavos, en realidad, bajo un sistema no solamente asirio, griego, sino también romano, eran los galos, los descendientes de Israel que estaban entre medio de las naciones. Y eso es a los que se les está escribiendo. Galos. No recuerdo si es con U o con A. ¿Cómo se llaman nosotros? Los galos son los de Galacia. Sí, pero lo otro que mencionó los esclavos que eran en la palabra esa. ¿Galus? ¿O Galas? Los esclavos. ¿Los esclavos y siervos? El contexto en el cual estamos hablando en Gálatas, tenemos un contexto de diferente tipo de esclavos. Entonces tenemos, no vamos a hablar acerca de las castas sociales el día de hoy, pero todo se movía por castas sociales. ¿Perdón? Douglas. Ajá. ¿Lo estabas leyendo? Ok. Douglas. Entonces, pero cuando el cumplimiento del tiempo, y este cumplimiento del tiempo yo creo yo que tiene que ver con el cumplimiento del tiempo que encontramos en Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3, verso... creo que es el verso 19, bueno, voy a leer desde el verso 18 hasta el 21 me parece que es. Y de esta manera, Hechos capítulo 3, verso 18 en adelante. Y de esta manera Elohim ha cumplido lo que había anunciado anteriormente por boca de todos los profetas, que su Mesías habría de padecer. Entonces, esta es parte del cumplimiento que está teniendo aquí lo que está diciendo Pablo. Y dice el verso 19, arrepiéntanse, pues,
y conviértanse para que sus pecados sean borrados y les vengan tiempos de refrigerio de la presencia de Adonai. Y él les envíe a Yeshua HaMashiach, que ha sido preparado para ustedes, quien es necesario que el cielo reciba hasta que tenga cumplimiento los tiempos de todas las cosas, las cuales desde la antigüedad Elohim habló por boca de sus santos profetas. Entonces aquí miramos que llegó el tiempo de que hasta que venga el tiempo de la restauración de todas las cosas. La palabra para cosas tiene que ver con devarim, que es palabras o cosas. Deuteronomio. Entonces, lo que significa que llegaría el tiempo cuando las palabras que hablaron los profetas y las palabras que se hablaron desde el principio tienen que ser restauradas. Eso es lo que hace que llegue el tiempo de la restauración, el tiempo mesiánico. Entonces, Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿de cuál tiempo? El tiempo en el cual el Mesías iba a venir para darnos la libertad, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, algo que quiero yo que entendamos, que hay dos maneras de estar bajo la ley, que es estar bajo la ley, bajo la guianza de la ley, y estar bajo la jurisdicción de la ley, que son dos términos completamente distintos, relacionados, pero son dos términos opuestos. Estar bajo la tutela, la directriz, la guianza, la protección de la ley, y estar bajo la jurisdicción, bajo el juicio, bajo la acusación de la ley, por haberla transgredido. Que son dos puntos completamente diferentes. Entonces Yeshua viene para que tenga cumplimiento lo que la Torá estaba prediciendo desde el principio. Por eso es que nace de una mujer y nace bajo la ley. Nace bajo la directriz de la ley. Por eso es que vienen sus padres y vienen y lo traen al templo para presentarlo. Esa presentación que le hacen a Yeshua en el templo no tiene nada que ver con la presentación que nosotros hacemos a los niños. Aquí no nos reunimos nosotros el domingo, pero no tiene nada que ver con la presentación que se hace a los niños en el domingo. Y mucho menos después de 2 o 3 años de nacido. Esa presentación se hace exactamente en el día 8 y es para hacerle el pacto del corte al bebé, conocido como Brit Milá. Entonces, para que él camine en el orden de la Torá, porque le está naciendo bajo la ley, bajo la Torá, bajo la tutela, bajo la protección de la Torá, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Es decir, por medio del Hijo, por medio de Yeshua, es que nosotros recibimos la adopción como hijos. Entonces, dice el verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, que clama Abba, Padre. ¿Qué es Padre? Abba es Padre y Padre es Abba. Entonces lo que está diciendo es Padre, Padre, que realmente lo que se da como traducción a esto es como un llamado como mi Padre, es un llamado cariñoso del Hijo al Padre. Es como decir papito, papi, papito, o Padre mío. Es una declaración cariñosa. En Romanos capítulo 8, verso 15 al 17, dice de la siguiente manera: porque no recibiste un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Es decir, antes estabas en temor, ahora ya recibiste un espíritu de libertad para que no vivas en esclavitud, no vivas en temor,
sino que recibiste el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Por medio de quién? Por medio del espíritu de adopción. ¿Y cuál es el espíritu de adopción? El espíritu de su Hijo. ¿Y quién es el espíritu del Hijo? El Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad. Que tenemos algunas características con las cuales identificamos que tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu que somos hijos de Elohim. El Espíritu de Dios da testimonio en nosotros que nosotros somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Si somos hijos de Dios, entonces también somos herederos. ¿Herederos según qué? Según lo que leímos la semana pasada, herederos según la promesa. La promesa que se le hizo a Abraham, Isaac y Jacob. Somos parte de esa promesa. Y si hijos, también herederos. Por un pacto, herederos de Elohim. Y por la otra, coherederos con el Mesías, ya que juntamente padecemos para que juntamente seamos glorificados. Es decir, que por medio del Mesías Yeshua recibimos la adopción y amamos Padre al Eterno, pero no lo hacemos por nuestra propia, nuestros propios medios, sino que es Dios, el Espíritu del Hijo, que entra dentro de nosotros y nos adopta, y entonces es el que da testimonio a través de nosotros. Adonai es mi Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Elohim. Entonces, lo que nosotros estamos mirando aquí es una serie legal de adopción, donde ya no se nos puede quitar la herencia. A un hijo se puede desheredar, pero a un adoptado no. Entonces, aquí nosotros podemos deducir que si nosotros somos adoptados, no hay nadie que nos pueda quitar nuestra identidad como hijos de Dios. Obedientes o desobedientes, pero al fin hijos de Dios. Guardamos sus mandamientos, hijos obedientes. Desobedecemos sus mandamientos, hijos desobedientes. Y se nos dará la recompensa de acuerdo a nuestras acciones, como hijos. Entonces, aquí es donde entra una parte eso es parte de lo que les voy a compartir ahora, es parte de la enseñanza que vamos a tener el día lunes. Déjame ver dónde está, página 25, sí, aquí está. Entonces, les voy a compartir, no sé si podamos avanzar más, pero voy a compartirles esta información. Tenemos Gálatas y Romanos tienen el mismo contexto debido a que tienen la misma cultura prácticamente. Están en una zona geográfica poquito diferente, pero Galacia es una provincia romana o conquistada, dominada por Roma. Entonces, Pablo dirige la carta a los romanos, seguidores del Mesías, para aclarar malentendidos sobre la incredulidad de Israel en Yeshua y el estado de la nación. Es decir, hace una carta para romanos y después hace una para Gálatas. Él la escribe para mostrar cómo judíos y los romanos ahora deben aprender a llevarse bien como un cuerpo de creyentes dentro de Roma. Y causa de identidad común en el Mesías. Ahora, esta carta solamente es para los creyentes. Los creyentes, tanto judíos como creyentes romanos. Y para decirles que tienen una misma herencia los dos, tanto extranjeros como ciudadanos. En Gálatas, los discípulos de Pablo tienen una sensación de profunda afinidad con Israel. Tanto que desean ser hijos
hijos de Israel a través de la circuncisión, que este es uno de los temas. No significa que Pablo está predicando en contra de la circuncisión, porque él mismo lo dijo en Gálatas capítulo 5, que eso lo vamos a mirar la próxima semana, me parece que es el verso 11. Sí, Gálatas capítulo 5, verso 11 dice: pero en cuanto a mí, hermanos míos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido? ¿Acaso ha sido invalidado el tropiezo de la cruz? Ojalá que quienes los perturban fueran también en verdad mutilados, es decir, que sean completamente cortados los que los perturban. Pablo está diciendo que él predica todavía, enseña acerca de la circuncisión. Si él enseña acerca de la circuncisión, entonces ¿por qué lo están acusando en contra de ello? Si uno está diciendo eso, Gálatas capítulo 5, verso 11. Entonces, aquí tenemos que entender, ya se los he compartido, lo que son las obras de la ley. Las obras de la ley no son la ley, sino son conclusiones humanas. Entonces Pablo les disuade destacando que su identidad está en el Mesías. La presencia del Espíritu Santo les conecta con el Elohim de Israel. Eso es lo que Pablo está diciendo, que a través de Yeshua es que ellos son parte de Israel, y a través del Espíritu de Dios, del Ruach HaKodesh, es que los conecta a Israel. Una conversión no formal, es decir, no una conversión de acuerdo a los rudimentos o de acuerdo a las enseñanzas que se tienen que seguir ciertos pasos, sino que una vez que deposita su confianza en el Mesías Yeshua, en automático es parte del pueblo de Israel. Y no tiene que ser todo el rito de conversión. Ahora, miramos que en Gálatas capítulo 4, del verso 1 en adelante, miramos que hay un hijo, hay tutores y hay una herencia. ¿Sí o no miramos eso? Que dice que tenemos al hijo, dice, pero digo, mientras el heredero es un niño, el hijo pequeño, aunque es señor de todo, en nada difiere a un esclavo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el plazo prefijado por el Padre. Entonces, miramos entonces que hay un hijo, hay tutores y hay una herencia que se va a recibir el hijo. También tenemos la ley y tenemos promesas. Entonces Pablo introduce al lector en su terminología a través de historias y ejemplos. En esta carta, la ley, que es la Torá, no en todos los casos, es semejante a un tutor, pero en este caso la ley es un tutor, que es un guardia o un maestro, que puede ser muy estricto y limitador, constantemente diciéndole al hijo lo que debe hacer. Es decir, que la ley o la Torá es un tutor que constantemente le está diciendo al hijo lo que tiene que hacer, le guste al hijo o no le guste. Pregunta, ¿somos hijos de Elohim? Entonces, nos guste o no nos guste, tenemos que seguir una directriz. Nos guste o no nos guste. Hay muchas cosas que no nos gustan, pero nos guste o no nos guste, tenemos que seguir una directriz. Y esa directriz está a través de la instrucción conocida como la Torá. Y el maestro de que nosotros aprendemos es Yeshua. Yeshua es nuestro tutor, pero Él nos guía a través de ¿qué? A través de su instrucción. A través de Yeshua es que nosotros hemos venido a ser parte del pueblo de Israel, pero ahora somos israelitas y tenemos una
identidad, pero también tenemos una responsabilidad y tenemos un compromiso. Y ese compromiso no es con los hombres, sino ese compromiso es con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, a quien nosotros debemos someternos, nos guste o no nos guste. Somos parte de su reino y Él tiene una constitución, nos guste o no nos guste. El Shabbat es parte de la constitución. Las fiestas son parte de la constitución y todos los mandamientos son parte de la constitución. Por ejemplo, hay mandamientos que no estamos guardando, que los tenemos que guardar, no los guardamos. Les voy a hacer una pregunta, no me tienen que contestar. Todos nosotros, tanto los que estamos aquí como los que están conectados a la internet, todos nosotros nos acordamos de recitar el Shema antes de dormir, todos los días. Nos acordamos de recitar el Shema al levantarnos, todos los días. Nos recordamos de que tenemos una mezuzá o el Shema en la puerta, que eso representa nuestra entrada y nuestra salir de nuestra casa. ¿Nos recordamos todos los días? A veces que no. Entonces sí, porque queremos que el tráfico se abra y que lleguemos casi volando al trabajo. Ahora, vamos a criticar a los hermanos porque no hagan estas cositas. No, sino que esta es una integración gradual. Por eso es que viene el Ruach HaKodesh dentro de nosotros y es el que nos recuerda todos los días, tienes que levantarte, entonar el Shema. Y a veces sabemos que tenemos que entonar el Shema y nos vamos así a trabajar y no lo hacemos. Y sabemos que lo tenemos que hacer. Otras veces se nos olvida y así sucesivamente. Leerlo. Entonarlo no se refiere meramente a que lo cantemos, sino a recitarlo o leerlo. Entonces, para que nosotros lo tengamos de una manera maquinizada en nuestra mente, tenemos que constantemente tenerla en la mente y que que no se nos olvide. Eso se va a lograr de un momento a otro. Quiero decirles que no, porque no es un hábito que nosotros teníamos. Si nosotros se lo enseñamos a nuestros hijos y constantemente se lo repetimos, entonces ellos van a crecer con esa maquinación en la mente. Ya va a ser por naturaleza. Se acuestan, se sientan, hacen el Shema, se acuestan, se duermen, se levantan y hacen el Shema otra vez y así sucesivamente. Eso es de diario. Y ese es un trabajo arduo que nosotros tenemos con nuestros hijos. Que quiero decirles que no estamos cumpliendo bien ese mandamiento. Continuamos entonces, 25 minutos más. ¿Perdón? Son 613 mandamientos. Y están todos en 63 videos en YouTube. Todos los mandamientos. Y van a estar todos los mandamientos en lo que son los comentarios que estamos haciendo, que llevo 2 comentarios atrasados, pero esta semana nos ponemos al día. Entonces, en esta carta, la ley, la Torah, es semejante a un tutor, que puede ser muy estricto y muy estricto y limitador. Constantemente diciéndole al hijo qué debe hacer. El pedagogo es solo un esclavo, un siervo, inferior a los niños en estado. Su papel es para bien del niño, aunque el niño no puede verlo de esa manera. Es decir, que el tutor que tiene el niño, que es el dueño de todo, que siempre estrictamente está enseñando, le está diciendo, no, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Al niño no le gusta la instrucción. Al niño no le gusta y no lo puede mirar que es por su propio bien en ese momento. Se va a dar cuenta que es por su propio bien en el futuro cuando le toca tomar la responsabilidad. Esto puede no ser lo mejor, esto puede no ser la mejor forma judía de explicar la Torá, pero
debería tener sentido para los ciudadanos romanos en Galacia. Es decir, que la manera que Pablo está presentando la información puede ser que en el contexto de Judea o el contexto de una persona que ha crecido dentro de la cultura y lo está viviendo, no tenga mucha lógica porque para ellos es algo básico. Pero para los romanos o para los galos, para los de Gálatas, de Galacia, es algo que les puede hacer mucho sentido. Entonces tenemos el tutor y tenemos la herencia. En el contexto de esta enseñanza de los términos son fe en el Mesías, igual. Tenemos fe que es igual a fe en el Mesías. Tutor igual a Torá o ley. Y esta es una expresión nomon, nomon, bajo la autoridad jurídica, gestión, juicio, poder, dominio, guía y dirección de la Torá. Entonces, esta expresión de tutor es estar bajo la autoridad, bajo la jurisdicción, bajo una gestión, bajo juicio, bajo poder, bajo dominio, bajo guía, bajo dirección de la Torá. Entonces, esto es lo que es ser, que la Torá sea el tutor o sea la guía. En Gálatas capítulo 3, verso 23 al 25, dice de la siguiente manera: y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confiados para la fe que había de ser revelada. De manera que la ley ha venido a ser nuestro tutor para conducirnos al Mesías, a fin de que seamos justificados por la fe, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor, sino estamos ahora bajo el Mesías, que el Mesías es el que nos guía a través del tutor. El Mesías es la herencia que nos estaba apuntando el tutor. Es decir, la Torá es nuestra directriz hacia el Mesías. Llega el Mesías y ahora es por medio de Yeshua que recibimos, que somos capacitados y guiados. ¿Qué pasó? ¿Se te destapó una perla? No, pero ahí lo está diciendo. Ahí lo está diciendo claramente. Entonces, de manera que la ley ha venido a ser nuestro tutor o nuestra guía para conducirnos al Mesías, a fin de que seamos justificados por la fe. Es decir, que la Torá nos indica cómo venir y encontrar al Mesías para que seamos justificados por la fe, por la lealtad. ¿A quién? A la Torá o al mismo Mesías, porque Yeshua es la Torá viviente, es la manifestación de la Torá. Entonces, quitamos la tutela de la Torá, le quitamos la autoridad al Mesías. Porque el Mesías, Yeshua, tiene autoridad porque se le ha sido dado a través de la Torá, por un orden sucesivo, un orden autoritativo. Y esto está súper interesante. Pero ahora que ha venido la fe, ¿qué es la fe? En una lealtad, ya no estamos bajo tutor, sino ahora el que nos dirige, tenemos un maestro que es Yeshua. Ahora, fe no puede ser la fe en general en este texto. Es decir, hay una fe general, pero esta fe que está hablando aquí no es una fe general. Es la abreviatura de la palabra para Mesías. Para la palabra Mashiach. Hubo alguna vez, un tiempo. Ahora, lo que está diciendo este comentario, dice que está haciendo un comentario en el versículo 25, pero ahora que ha venido la fe, es decir, ahora que ha venido el Mesías,
Ahora que ha venido Yeshua, ya no estamos bajo tutor, porque ahora no nuestro tutor es el Mesías Yeshua. Y eso es a lo que se refiere, según este comentario, con la palabra fe en ese versículo. La palabra fe igual a Mashiach. Entonces, cuando estamos hablando que somos fe por fe, estamos diciendo que somos salvados por Yeshua. Según este comentario, que nos salva a nosotros, que por quien tenemos salvación, es por el Mesías Yeshua, no por nuestras propias acciones o por nuestras propias obras, sino por Yeshua. Entonces, ¿hubo alguna vez un tiempo en que no existía la fe? Esta es una pregunta. ¿Hubo alguna vez un tiempo en que no existía la fe en Elohim? Así que ¿cómo puede repentinamente en venir? Es decir, que hace una pregunta el comentarista de aquí, y son de una universidad hebrea de Jerusalén. Y es que agarré este comentario. Y hace la pregunta, si alguna vez, en algún determinado tiempo, no existió la fe. La fe significa lealtad, pero también, de acuerdo a este comentario, significa Mashiach. Entonces, así que, ¿cómo puede repentinamente venir la fe? O sea, si no existe la fe, ¿cómo es que de un momento a otro aparece la fe si no existe? La Torá se compara con un tutor. Un pedagogo en el texto griego, la función del tutor es positiva, pero él gobierna el menor. Es decir, que el tutor, cuando habla de un tutor, está hablando de algo positivo, que el tutor gobierna o dirige al menor. Entonces, tutor es la palabra paidagogos. Tutor aquí es un guardián. Tutor es un guardián, es decir, un protector, un cuidador, un custodio, un guardia. Pero por lo general no es un tutor en un sentido de profesor, educador, académico, sino más bien una niñera. Entonces, aquí cuando habla de un tutor, no se está refiriendo de un maestro necesariamente, sino se está refiriendo de una niñera que está educando al niño. Sí, porque en la Reina Valera dice hay, y eso es lo que está diciendo. Una guardian. Entonces la ley es nuestro ayo, es decir, es nuestra niñera. Una cuidadora de jóvenes y niños, alguien que cuida de niños. En la antigua Roma se trataba normalmente un esclavo encargado del cuidado de los niños. Es decir, que en el contexto romano, quien cuidaba a los niños era un esclavo. Y las instrucciones de menor importancia en el comportamiento diario. Es decir, que el esclavo le enseñaba, custodiaba al niño o lo cuidaba y le enseñaba el comportamiento básico diario, las reglas de vida y la conducta apropiada. Es decir, que el esclavo era el que le enseñaba los valores a ese niño. Acompañaba al niño a la escuela,
lo escoltaba y proporciona atención hasta que el niño madure y pueda desempeñarse solo. Es decir, que esa persona era su guardián, era el que le enseñaba las cosas básicas y lo llevaba a la escuela, lo traía de la escuela, lo ayudaba a hacer sus tareas y todo eso. Hay una serie de sultanato que nos enseña exactamente cómo trabajaba eso. Es una serie en video, sí. Esa se llama, bueno, en términos generales de lo que contiene, cómo trabajaban los sultanes en los tiempos de Martín Lutero aproximadamente. Es una serie musulmana, pero esta serie te enseña exactamente cómo trabaja un imperio. Te enseña cómo trabaja un imperio y cómo es un orden sucesivo imperial. Y el respeto imperial, la autoridad imperial, te muestra todo cómo funciona eso y te muestra cómo los hijos de los reyes son preparados para ejercer el trono o el reinado desde que son pequeñitos. Siempre tienen un maestro personificado. Es decir, no van a las aulas de las escuelas públicas, sino que tienen un maestro en casa. O va con el maestro personificado. O sea, el maestro solamente para atender al hijo, al muchacho. Y tiene uno de los criados o uno de los siervos del rey, que es el que se encarga de cuidar al niño. O lo lleva con el maestro, lo trae con el maestro, lo lleva a ver a su papá, lo lleva a ver es el que lo trae siempre. Y ese es el que se le encarga de que el niño sea de la protección del niño, de la educación real del niño. El maestro le enseña y quien se encarga de que ponga en práctica lo aprendido es el que lo está cuidando. Y en esa serie lo pueden mirar. Así como lo está explicando aquí, así es que lo miramos en esa serie. Es una serie muy grande, también miramos muchas cosas, cómo funcionaban los tiempos antiguos en cuestiones de los reinados, las guerras y todo eso. Entonces nos damos una idea cómo es que eso funciona. Es un poquito fuerte, pero te enseña cómo se manejaban los imperios en la antigüedad. Entonces, madurez y Torah. Madurez y Torah. Gálatas capítulo 3, verso 23 al 25. Y antes de venir la fe, es decir, antes de venir el Mesías Yeshua, estábamos encerrados bajo la ley. Estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe, es decir, para el Mesías, que había de ser revelado. Es decir, que antes de que viniera Yeshua, estábamos custodiados, guardados dentro de las instrucciones, dentro de la ley, hasta que llegara la fe, es decir, hasta que llegara el Mesías Yeshua, que ese iba a ser nuestro maestro, nuestro guía, nuestro protector, nuestro guardia, el que nos iba a decir si haz, el que no haz. De manera que la ley ha venido a ser nuestro tutor para conducirnos al Mesías, a fin de que seamos justificados por la fe, es decir, que seamos justificados por medio de Yeshua. Pero ahora que ha venido la fe, es decir, ahora que ha venido Yeshua, ya no estamos bajo tutores, es decir, que ya no estamos bajo la tutoría de la Torá, sino estamos bajo la tutoría de Yeshua, y Yeshua nos guía a través de la Torá. Yeshua es el que nos dijo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Entonces no significa que ya no guardemos la Torá, significa que ahora nuestro maestro es Yeshua. Significa que ahora el que nos cuida es Yeshua a través de su enseñanza. Los niños necesitan
la orientación y la enseñanza de un cuidador cuando son pequeños e inexpertos. Este es el papel de la Torá en la explicación de Pablo. Una vez que los niños maduran, ya no necesitan ser sostenidos por la mano y se le diga qué hacer. Sin embargo, no deben ignorar todo lo que aprendieron cuando eran niños, como obedecer las reglas al cruzar la calle, por ejemplo. Las reglas las reglas siguen siendo las mismas. Pero ahora nadie les está obligando a obedecer estas normas. Ya no están bajo el tutor, es decir, ya no tienen que alguien venir y estarles diciendo no tienes que hacer esto, no tienes que hacer lo otro. Deben elegir la obediencia o vivir con las consecuencias de ignorar las reglas. Y esto justamente es lo que viene a hacer Yeshua, a darnos libertad para que ahora nosotros decidamos por nuestra propia voluntad, obedecemos o no obedecemos. La Torá ha sido nuestro guía y ha venido un momento donde se nos da la libertad de obedecer por nuestra propia voluntad y ya no porque alguien nos tiene que venir a enseñar, sino porque ya lo tenemos. Ese es el punto de Pablo. No significa que la Torá está siendo anulada o que está siendo abolida o que está siendo removida, sino que ya absorbimos el conocimiento, ahora lo ponemos por práctica sin que nadie nos esté obligando a hacerlo y que nadie nos esté diciendo que lo tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es la herencia? La promesa, profética de la redención está conectada a Israel. Es decir, que la promesa profética de la redención está conectada a Israel o es para Israel. Pero no es solo para Israel necesariamente. La redención del tiempo, del fin del Mesías está destinada a desbordarse a las naciones del mundo. Este es el evangelio de Pablo. Es decir que las promesas son hechas a Israel, pero en los tiempos mesiánicos se abre la promesa y la bendición cae sobre todas las familias de la tierra para que tenga cumplimiento lo que dijo la Escritura Abraham. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. La promesa en estos versículos es la herencia del menor. Tiene que ver con la condición de heredero como persona libre, como un maestro y un noble. Para Pablo, esta herencia es la promesa escatológica de la salvación, es decir, la promesa de la salvación desde los tiempos antiguos. La plenitud y la madurez del heredero. Es decir, que lo que Pablo está diciendo es que llega el momento donde se llega a un conocimiento, y a ese conocimiento es que tenemos que llegar para poder recibir la herencia. Ahora, hagamos un análisis. ¿Por qué nosotros no recibimos este conocimiento 10 años atrás? No había llegado el tiempo y no tenemos la madurez necesaria para poderlo entender. Hay gente que tiene 50 años de pastor y no entiende lo que estamos hablando. Y me dijo, mi pastor conoce eso, pero ¿sabes por qué no lo explica? Porque la gente se le va. La gente se le va. La gente se le va. Eso a mí me ha tocado escucharlo también. A mí una vez un pastor me dijo, yo sé que lo que tú enseñas, eso es lo que es. Pero yo no he sido llamado para eso.
Ese llamado es tu llamado. No es mi llamado. Pero yo sé que lo que tú enseñas, esa es la verdad. Yo cuando le dije, no quiero, pero mi pastor me dijo, es que no digas esto porque que no le puedo hablar a eso a la gente porque la gente se... Al principio, cuando nosotros nos empezamos a reunir aquí, esto se llenaba. En ocasiones. ¿Qué pasó? El problema empezó a ser cuando los pastores empezaron a mirar el movimiento y empezaron a decir, esto no está funcionando. Empezaron a hablar en contra de nosotros e incluso los mismos pastores que dijeron que lo que nosotros estábamos enseñando es la verdad, empezaron a hablar en contra de lo que nosotros enseñamos. Cuando a mí me lo dijeron en la cara, lo que tú estás enseñando es lo que se tiene que enseñar. La misma persona que me dijo, lo que tú estás enseñando es lo que se tiene que enseñar, estaba denunciando después. Y miramos una serie de pastores que empezaron a hablar en contra de lo que estamos hablando. Sí. Y yo guardo un video todavía. Porque ese video, yo sé que ese video, no sé en cuánto tiempo, no se lo voy a presentar a nadie, solamente de personas que se los he compartido, pero ese video yo lo sigo guardando porque un día tendremos a esa persona sentada en una de nuestras líneas de enfrente y ese día lo vamos a poner aquí. Pastor, mira lo que dijiste hace 10 años. Yo tengo ese video y lo voy a poner ahí el día que ese pastor se siente ahí enfrente con la convicción de empezar a caminar por donde estamos caminando. Aquí en California hay ministerios muy grandes, muy grandes. Hay ministerios muy grandes, movimientos muy grandes. Se han dado cuenta de que la Torah está vigente. Algunos la siguen a su manera, pero no todos se alinean, pero hay unos que verdaderamente... En Anaheim hay un ministerio grande. Los pastores entendieron que hay que guardar mandamientos y empezaron a guardar mandamientos, empezaron a guardar las fiestas, pero la gente se les empezó a ir. Entonces ya cambiaron los servicios del domingo para Shabbat, pero la gente se le empezó a ir. Y como era una congregación muy grande, ¿qué crees que hizo? Regresa a hacer los servicios del domingo. El amor al dinero. Entonces, no me gusta mencionar nombres, pero eso fue algo que a mí me entristeció en realidad, porque yo tuve contacto con ese pastor, porque lo conozco de mucho tiempo. Entonces, de hecho, siempre tuve ganas de ir a visitarlo, nunca fui. El 2014, otro pastor también de Anaheim, muy famoso, el 2014 entendió que nos habían robado el arca y que teníamos que regresar a guardar los mandamientos para que nos regresaran el arca. ¿Y qué es el arca? Las promesas bíblicas. Y él mismo lo confesó con sus propios labios que había que regresar a guardar los mandamientos para que pudiéramos tener parte de las promesas. ¿Y qué pasó ahora en el 2023? No sé, nunca jamás volví a mirar una enseñanza más que dijera que había que guardar los mandamientos, porque lo expulsaron de un canal de televisión sumamente internacional. Además, sí lo voy a decir, Canal Enlace. Y también otro pastor muy conocido de Guadalajara, muy conocido, también entendió y él empezó a enseñar sobre las festividades bíblicas y empezó a hacer las matemáticas que nosotros también hacemos, acerca de los tiempos donde se cumple la profecía.
Y él dijo, aproximadamente entre el 2028 y el 2032 se cumple esta profecía y Yeshua puede venir en eso. ¿Qué fue lo que pasó? También lo corrieron de su trabajo porque le pagaban $5,000 semanales. Lo corrieron, ¿qué fue lo que hizo? Retrocedió para seguir ganando sus $5,000 semanales. Y esos solamente son pastores que yo he visto lo que están haciendo. Sumamente interesante, familia. Bueno, vamos a terminar entonces. Entonces, para Pablo, esta herencia es la promesa escatológica de la salvación, es decir, la promesa mesiánica de la salvación, la plenitud y la madurez del heredero. ¿Quién es el heredero? Israel es el heredero. A Israel fue el que se le dieron las promesas. Y a través de Israel es que las naciones reciben también promesa cuando vienen y son injertados. ¿En dónde? En Israel. Entonces, pensando apocalípticamente y proféticamente como lo ve Pablo el judío, porque Pablo es judío, un nuevo pacto se nos da un nuevo pacto y un nuevo corazón. Se da un pacto nuevo y un corazón nuevo. Hay dos pasajes de la Escritura que vamos a leer ahora y uno de ellos es Jeremías capítulo 31 del verso 27 al 37. Jeremías 31, 27, 37, 10 versículos. 31, 27 al 37. He aquí que vienen días, declara Adonai, cuando engrandeceré a los de la casa de Israel y a los de la casa de Judá. Simiente de hombre y simiente de animales. Es decir, que vienen días, declara Adonai, cuando engrandeceré a los de la casa de Israel y a los de la casa de Judá y también a la simiente de animales. Ahora está hablando de Israel y está hablando de Judá. Israel, todos los que venimos de las naciones y somos injertados. Judá, los que son del reino de Judá o los de la tribu de Judá. Y así como determiné contra ellos arrancarlos, cortarlos, derribarlos, destruirlos y angustiarlos, así los rescataré para edificar y plantar declara Adonai. Es decir, que así como hubo la profecía que iban a ser radicados de la tierra de Israel, iban a ser destruidos, así también se les prometió traerlos, restaurarlos, reedificarlos y reivindicarlos. O sea, regresarles una vez más su identidad. Y esto lo estamos mirando en pleno cumplimiento ahora. No dirán más en aquel tiempo, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada quien morirá por sus propios pecados. Es decir, ya nadie tiene que acusar a nadie. Y los dientes de todo el que coma uvas agrias tendrá dentera. Aquí vienen días, declara Adonai, cuando haré un pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Este pacto nuevo, si nosotros analizamos la palabra, es un pacto renovado, reestructurado. Y lo pueden ir a investigar. No es un testamento, es un pacto. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, pues ellos han estimado en nada mi pacto. Por eso también yo los deseché, declara Adonai. Por cuanto menospreciaron el pacto fue que fueron destruidos, fueron sacados. Sino que este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Adonai. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces en ese día se les quitará el corazón de carne, de piedra, y se les pondrá un corazón de carne y ahí se les pondrá unos mandamientos que son las leyes del Todopoderoso. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo. ¿Se recuerdan lo que leímos acerca del tutor? El tutor enseña al niño cómo caminar hasta que él llega a una madurez. Llega a la madurez, entonces el tutor ya no tiene que estar ahí. Ahora el niño ya es un adulto, ya es maduro y tiene conocimiento. Ahora él decide si sigue con los reglamentos que le dieron, con las instrucciones, o vive con las consecuencias por romper las instrucciones que se le dieron. Bueno, ese es el concepto que estamos mirando aquí. Ya nadie enseñará a su hermano ni a su prójimo, declara diciendo, conoce a Adonai porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, declara Adonai, porque porque yo perdonaré sus culpas y nunca más recordaré sus pecados. Eso lo está diciendo Adonai. Yo les voy a perdonar y ellos van a decidir si me son leales o no me son leales. Pero será voluntad propia. Así dice Adonai, quien da el sol para luz del día y el orden fijado a la luna y las estrellas para luz de la noche, que reprende el mar y calma sus olas. Eso está interesante porque lo miramos en el Brihadashá, que hay un personaje que reprende las olas y le da órdenes al mar. Si se apartan estas leyes de delante de mí, declara Adonai, también la descendencia de Israel caerá, de manera que no serán ante mí una nación para siempre. Es decir, si cambia el poder de Dios y las leyes naturales cambian, entonces Dios también cambia de opinión. Pero si las leyes naturales, que es la existencia del mar, la existencia de la luz y la existencia de los cielos y la existencia de la tierra, si eso cambia, entonces el pueblo de Israel también será cambiado. Pero como eso no tiene mudanza, es más, yo me atrevo a decir que el cielo que tenemos ahora y la tierra que tenemos ahora, dice Isaías que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, pero cuando analizamos la palabra nuevo, no es un nuevo de que es algo que no existía más y ahora lo traemos al presente, sino también tiene que ver con una restauración, con una reestructuración, con una renovación. Entonces el cielo será renovado, la tierra será renovado, todo será renovado. Por lo cual ni el cielo ni la tierra dejarán de ser en su totalidad, sino que habrá una purificación completa del cielo y de la tierra, que será reestructurado y de la misma forma que como empezamos en el jardín del Edén. Dice el verso 37, así dice Adonai, si pudieran ser medidos los cielos arriba y pudieran ser explorados los cimientos de la tierra debajo, también yo desecharía a toda la descendencia de Israel por todo lo que ellos han hecho, declara Adonai. Entonces, como nadie puede explorar los cimientos de la tierra, eso significa que no va a ser radicado Israel de la tierra, sino que Israel no es desechado.
como a nosotros nos dijeron que Dios había desechado a Israel y nos había injertado a nosotros en vez de Israel. Y tampoco el cielo eterno van a ser espirituales. No van a ser espirituales, van a ser literales. Y cuando habla del cielo, estamos hablando del jardín, no estamos hablando del cielo que está de arriba. Híjole, tremendo. Entonces, este remanente será traído por medio del Espíritu de Hashem, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios llega, que es el Espíritu del Hijo, el Espíritu de Yeshua, según Gálatas. Ese Espíritu llega y se deposita en el corazón de la persona y es el que trae, ese Espíritu lo trae a que sea restaurado. Lo trae a guardar los mandamientos. Básico. No guardo los mandamientos, el Espíritu de Dios no está en mí. Y puedo correr, morirme de ayunar, pegar de saltos, pegar de brincos, ahí y hablar en lengua de tartamudo como lo dice Isaías, pero el Espíritu de Dios no sigue no estando en mí. Tengo un espíritu nuevo, un espíritu renovado, porque tuve un cambio de vida. Pero si yo no estoy guardando los mandamientos, el Espíritu de Dios no está dentro de mí. Porque el Espíritu de Dios me lleva a guardar los mandamientos de Dios. O hermano, es que el sábado no se tiene que guardar, hermano. No, hermano, es que ya las fiestas, esas son fiestas judías, ya no las tenemos que guardar. Entonces me estás hablando con un espíritu que no es el Espíritu de Dios. Porque Dios no tiene sombra de variación. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y no cambiará jamás. Es el mismo y nunca tendrá cambios. Si Él dijo, estas leyes son perpetuas y las guardaremos en todas partes, nos guste o no nos guste, ¿por qué no nos sometemos? ¿O será que no estamos entendiendo? Bueno, un versículo más y terminamos. Ezequiel capítulo 36, verso 22. Dice, por eso di a los de la casa de Israel, así dice Adonai, Adonai de señores, o el Señor de señores. No es por ustedes que voy a actuar, oh casa de Israel, sino por mi santo nombre. Por la santidad de su nombre es que Él va a actuar, porque Él prometió traer a Israel de todas las naciones, no por sus acciones. El cual ustedes profanaron entre las naciones a donde fueron. Es decir, ustedes fueron expulsados entre las naciones y profanaron mi nombre, ensuciaron mi nombre. Y ese nombre será, ustedes van a ser traídos de regreso por amor a mi nombre, por la santidad de su nombre. Porque yo santificaré mi gran nombre que fue profanado entre las naciones, el cual ustedes profanaron entre ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy Adonai. Sabrán que el Todopoderoso es el Rey del universo. Declara el Señor de señores, cuando sea santificado ante sus ojos entre ustedes. ¿Y cómo es que el Eterno es santificado entre medio de nosotros? Entra en el corazón de una persona y se santifica a través de esa persona. Es cuando le regresamos el honor al nombre del Eterno, que es cuando guardamos sus mandamientos porque le amamos. Y no seguimos más profanando el nombre de Dios. Oh, yo soy hijo de Dios y yo solamente obedezco lo que dice la Escritura. Pero al siguiente día tengo una charola de chicharrones de cerdo o de cosas impuras en mi mesa y todavía me jacto de decir que soy templo de Dios. Eso. ¿Y todavía digo que estoy santificando el nombre de Dios? Híjole. Verso 24. Yo pues los tomaré de las naciones,
los recogeré de las ciudades y los traeré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré su carne y el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. El Eterno quita el corazón humano, el corazón duro de piedra que no quiere reaccionar, no quiere obedecer, y quita ese corazón y pone un corazón nuevo. Todavía no pone un espíritu nuevo. Después de que cambia el corazón, pone un espíritu nuevo en ese corazón. Todavía no pone su espíritu. Después de que quita ese corazón de piedra, le pone un corazón de carne y un espíritu nuevo en ese corazón, entonces los rociaré con aguas limpias para limpiarlos de toda su inmundicia y de todos sus ídolos. Yo les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les pondré un corazón de carne. Pondré mi espíritu, después de que eso suceda, pondré mi espíritu dentro de ustedes y haré que anden según mis mandamientos, guardarán mis ordenanzas y los pondrán por obra. Y habitarán en la tierra que había dado a sus padres, y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Cuando les quite el corazón y les ponga un corazón nuevo y cuando les ponga un nuevo espíritu, no, sino cuando ponga mi espíritu dentro de ustedes y yo para poderlos hacer caminar en mis estatutos y en mis ordenanzas, para que las pongan por obra, porque eso es lo que va a santificar el gran nombre del Eterno y eso es lo que nos va a hacer merecedores de la herencia. De otra manera no habrá herencia, no habrá... Oh, hermano, me voy en el rapto para el cielo. Gracias al Eterno que se va en el rapto. Yo no quiero ir en el rapto. Yo solamente quiero que se cumpla lo que dice aquí, que el Espíritu de Dios esté en mí para que yo pueda guardar sus mandamientos y en adelante el Eterno que me lleve, me dirija a donde Él considere que tengo que ir. Yo no estoy afanado por ir al cielo. Yo le dije a un muchacho una vez, ¿sabes que a mí no me importa pasar la gran tribulación? Yo quisiera pasar la gran tribulación. De esa manera tendría la oportunidad de asegurarme si realmente yo estoy haciendo la voluntad de Dios o no. Yo nunca tuve la convicción de irme en el rapto. Nunca. Nunca. ¿Ya vendiste los boletos? No, yo nunca tuve la Nunca compraste boletos. ¿Sabe cómo? Porque a mí un texto de hebreo me gustaba. Me juzgaba un texto de los hebreos, del texto hebreo, donde dice, hay de aquel que haya conocido la voluntad de Dios, que pisoteaba el Mesías, una Horrenda expectación de juicio. Ese era con la que juntaba y decía, yo no prefiero morirme en la Wow. Y era cristiano, ¿eh? Sí. Híjole. Vamos a terminar entonces. Entonces, los libraré de toda su inmundicia, convocaré al trigo y la multiplicaré y no traeré el hambre contra ustedes. Multiplicaré el fruto de los árboles y el producto de la tierra para que no carguen más el oprobio del hambre entre las naciones. Bueno, y aquí te empieza a decir todo lo que va a hacer. Entonces, esa es la promesa dada a Abraham, que que en él serán benditas muchas familias de la tierra. Entonces, esta es la promesa que se le dio a Abraham. Podemos leer todo hasta el verso 28 y el capítulo 27. Todavía los últimos versículos que también van conectados con lo que estamos mirando. Que ya no los vamos a leer porque ya quiero terminar. Llevo 1 hora y
casi 40 minutos. Ya voy a terminar aquí. Esa es la promesa dada a Abraham, que en él serán bendecidas muchas familias de la tierra. En Gálatas capítulo 3, verso 26 al 29 dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en el Mesías Yeshua, porque todos los que fuisteis bautizados en el Mesías de Mashiach os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en el Mesías Yeshua. Y si son del Mesías Yeshua, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Los términos claves aquí de este pasaje son herederos igual a hijos. Los que heredan la herencia, es decir, la promesa es igual a la herencia. Cosas prometidas a Abraham, ya sus hijos, bendiciones espirituales, según Génesis capítulo 12, la cercanía de una vida con Dios por medio del Ruach HaKodesh. Según Pablo, los Gálatas son hijos de Dios por medio de la adopción de la adopción en Yeshua. Su estatus social no es importante para Elohim, como descendientes de todas las familias de la tierra. Lo prometido a Abraham, recibirán la promesa, herencia, y por lo tanto son hijos. Cada una de las cartas de Pablo tienen una conexión particular y son remitidas por problemas peculiares. En Roma y Galacia es identidad de los creyentes no judíos. En Gálatas, como en Romanos, el problema es la identidad. Ambas comunidades luchaban para entender su relación con Israel como pueblo de una manera adecuada, pero tenían sentimientos completamente diferentes acerca de su contexto judío. Esta es la problemática que está tratando Pablo, armonizando, uniendo la teología de Romanos y Gálatas juntos y leer estas cartas sin el contexto cercano en el que fueron escritas, conducirá inevitablemente a una mala interpretación. Estas cartas son teológicas, pero no genéricas. Pablo se ocupa de cuestiones específicas. Se puede aplicar sin tener cuidado a un contexto diferente con la misma fuerza. Es decir que estas cartas tienen un contexto y de acuerdo a ese contexto es que se tienen que mirar, y si no se miran de esa manera, entonces se terminará haciendo interpretaciones equívocas. Y eso es lo que ha sucedido por mucho tiempo. Así que bueno, esta fue la enseñanza del día de hoy. Gracias por quedarse conectados con nosotros hasta este momento.